Oremos. Padre, gracias te damos en esta mañana por el amor que tienes para con nosotros. Gracias por ser nuestro pastor, el pastor celestial que tiene cuidado de nosotros. Y aquí estamos por tu cuidado que nos das. Gracias por este fin de semana que estamos teniendo. Bendice a los hermanos y familias que están fuera en vacaciones o tomando tiempo con su familia. Donde quiera que se encuentren, bendícelo. Y a los que estamos aquí, Señor, háblanos el día de hoy. Queremos oír tu voz. Ya te hemos dicho que tú eres nuestro pastor y que nada nos faltará. Así que, Padre, gracias por ello. Ahora que tu palabra ministre nuestras vidas. Unge a tu siervo con tu Espíritu Santo y que podamos el día de hoy hablar palabra de verdad al pueblo que está aquí hambriento de ti, Señor. Así que te doy gracias. Bendícenos pues con tu palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. Y amén. Damos un fuerte aplauso al Señor. Amén. Tomen asiento. Y los jóvenes, al grupo de jóvenes pueden salir. Si hay jóvenes del grado 6 al grado 10, pueden salir. Y si eres joven de más grados arriba, no entiendes español, también puedes salir. No hay ningún problema con eso, que vayan al grupo de jóvenes. El día de hoy ya saben que tenemos este grupo a las 8 de la mañana, lo tenemos a las 10 de la mañana y lo tenemos los miércoles también. Y sigamos orando por más maestros para tener también el Children Ministry o el Ministerio de Niños en la mañana. Si tú sientes esa carga por enseñar a los niños, únete al grupo de maestros de niños y abriremos también los domingos por la mañana. O sea que tenemos solamente el segundo servicio, el de las 10 de la mañana. Bien, bueno, después de esto, pues, ¿cómo están, familia? ¿Cómo se sienten? Bendecidos. ¿Cómo les fue el día de Acción de Gracias? ¿Bendecidos? Qué bueno. Qué bonitos pues, estar con la familia, ¿no? Juntos todos y poder disfrutar de pues, pavo y más pavo y jamón, y algunos ya empezaron a hacer tamales, ¿verdad? También, así es de que cuidado, de aquí en adelante que se cuide la barriga porque le va a caer de todo, ¿verdad? Gracias a Dios porque nos bendice. Bien, después de saludarlos, no se les olvide, estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy acaba de temblar en Perú, estaba yo mirando ahorita, alguien me dijo 7.5, otro dice que 8 y algo, está fuerte el terremoto en Perú. Hay que estar orando por los peruanos. Pasan cosas como esas en los días que vivimos y eso nos indica que Cristo viene pronto también. Así que estemos atentos a la venida del Señor. Vivamos esperándolo de esa manera. Bien, entonces vamos conmigo a Lucas capítulo 3 el día de hoy. El Evangelio según San Lucas en el capítulo 3. Y vamos a mirar una serie de testigos el día de hoy. Y vamos a empezar con el primero. Y el título se llama El primer testigo del Hijo de Dios. El primer testigo del Hijo de Dios. Y el tema, pues, del Evangelio de Lucas, es el Hijo del Hombre. Este pensamiento lo leí en uno de los comentarios y me gustó mucho y lo quiero compartir. Dice: si Sócrates entrara en este cuarto, todos nos pondríamos de pie para honrar a este sabio. Y esto lo dijo Napoleón Bonaparte. Pero agregó: pero si Jesucristo de Nazaret entrara en este mismo cuarto, todos caeríamos de rodillas para adorarlo. Y de eso se trata el Evangelio de Lucas. Vamos a mirar que el doctor Lucas estaría de acuerdo con este general francés, porque en los siguientes capítulos 3 y 4, Lucas deja bien en claro que Jesús de Nazaret en verdad es el Hijo de Dios. Y para ello vamos a mirar al primer testigo de ello. Y quiero que se ponga de pie y vamos a leer del capítulo 3, versículos 1 al 20, para mirar el ministerio de Juan el Bautista. Dice así el versículo 1, ¿ya están ahí conmigo? En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisianías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo lo que nos da buen fruto será cortado y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: a la verdad, yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Tome asiento, por favor. Entonces, nuestro primer testigo aquí es Juan el Bautista. Y yo puse en mis notas, porque de verdad cuánta falta hace este tipo de predicadores el día de hoy. Hombres llenos del Espíritu Santo que abran sus bocas para confrontar al pueblo con sus pecados. Porque miré yo a Isaías en el capítulo 1 y mire lo que él dijo: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Verso 3: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. El profeta Isaías, hablando al pueblo de Israel por orden de Dios y diciéndole: tanto el buey como el asno tiene más conocimiento que mi pueblo. Son palabras fuertes. Cuando Elías se encontraba en el monte, confrontó a los hijos de Israel con estas palabras en 1 de Reyes 18:21. Dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre 2 pensamientos? ¿O hasta cuándo estaréis indecisos, titubeando? Les decía de Elías: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondía palabras. Y aquí vemos a Juan el Bautista diciéndoles a las multitudes: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora, hemos de entender que en este punto el pueblo de Israel se encontraba en un letargo espiritual muy grande. No solamente porque Dios había guardado silencio por 400 años, no les hablaba, no había visión, no había ningún ángel, ningún profeta, sino también miramos que estaban siendo dominados por imperios totalmente idólatras, llenos de idolatría. Y en el templo, los religiosos, los fariseos, los sacerdotes, era puro legalismo. Por esta razón el pueblo se encontraba en semejante situación, con letargo espiritual. Necesitaba que alguien los despertara. Y sin temor a equivocarme, hermanos, hoy día muchos creyentes están de igual manera en un letargo espiritual muy grande. ¿Han dejado de echar mano a la palabra del Señor? La oración es solamente cuando van a comer, y eso si sus hijos le dicen: ¿no vas a orar, papá? Porque se les olvida. ¿Han dejado de asistir a la iglesia por temor o por lo que usted quiera? En otras palabras, se encuentran como la iglesia de Éfeso, cuando Jesús le dijo: han dejado su primer amor. ¿Recuerda lo que le dijo Jesús a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:5? Dice:
Por tanto, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Y creo yo que el mensaje del día de hoy nos va a hablar si estamos en esa condición, en un letargo espiritual donde hemos dejado las cosas espirituales a un lado y nos hemos enfocado en tantas cosas que el mundo nos está trayendo o la tecnología nos está trayendo a nosotros. Y Lucas presenta a Juan aquí, el Bautista, en un contexto histórico palpable y real. Pues lo que va a decir son cosas que existieron en la historia, cosas ciertísimas, como él dice al principio de este evangelio, las que él investigó con diligencia para que nosotros también como Teófilo conozcamos toda la verdad. Veamos el escenario histórico en los versículos 1 y 2. Aquí es el escenario histórico. Aquí vemos que Lucas nos presenta 7 personas que tenían autoridad. Primero al emperador Tiberio César, un emperador maligno. Después al gobernador Poncio Pilato. Y por cierto que hay una nota importante sobre este Poncio Pilato. Hasta 1960 se dudaba de su existencia. Los opositores a la Biblia decían: eso es puro cuento de que existió un tal Poncio Pilato. Pero la arqueología en 1961 descubrió una ciudad en Cesarea Marítima, una antigua ciudad a lo largo de la costa del Mediterráneo de Israel, y encontraron una piedra calizada con el nombre de Poncio Pilato, que decía o dice así: Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio, el emperador. Y cuando esto aconteció, todos los opositores se quedaron como el perro del Chavo del Ocho, ¿verdad? Con las orejas caídas y con el rabo entre las patas. No sabían qué decir. Pero déjeme decirle algo y escúcheme con mucha atención. Cuando la Biblia dice algo es porque es verdad. Porque al final de todo la Biblia siempre gana. En su oración sacerdotal, Jesús dijo en San Juan 17:17 estas palabras: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El mismo Jesús dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Después menciona también a 3 tetrarcas: Herodes, a Felipe y a Lisanías. Ya miramos un poco a Herodes, pero no es el mismo Herodes que hablamos la otra vez. Este es su hijo, Herodes Antipas, ¿verdad? El que le tomó la mujer a su hermano Felipe, ¿verdad? Que Juan el Bautista le tuvo que reprender por eso. Pero Felipe también era tetrarca también, y la otra persona también, que se llama Lisanías, de la región de Abilinia. Después menciona a los líderes religiosos. Menciona a Anás y Caifás como sumos sacerdotes. Y mi pregunta fue: ¿que no solamente debería de haber un sumo sacerdote? ¿Por qué mencionan a 2? Bueno, lo que estaba pasando, hermanos, es que en ese tiempo Roma había tomado tal autoridad sobre los judíos que ellos designaban a los sumos sacerdotes también. Y si no les gustaba a uno, lo removían y ponían a otro. Y eso sucedió con Anás. Algo hizo que no les gustó y pusieron a su yerno Caifás como sumo sacerdote. Pero tenía tanta autoridad Anás que siguió siendo el que movía todos los hilos en el templo y en todos los lugares. Dice los historiadores que Anás era tan codicioso que tenía todas las ganancias en el templo, de los animales, del cambio de moneda, de todo lo que ocurría. Se llamaban los bazares de Anás, donde él adquiría sus riquezas para él mismo. Pero estos hombres depravados, tanto Anás como Caifás, ejercían tremendo control sobre el pueblo de Israel, y era una perfecta representación del legalismo y de la maldad. O sea que, en otras palabras, ellos estuvieron presentes en el simulacro, porque no fue un juicio, fue un simulacro, algo que ellos inventaron, algo que ellos hicieron a propósito para condenar a Cristo. Tuvieron gran parte en ello. Este es el escenario histórico que nos presenta Lucas. Pero veamos el momento en que Dios rompe el silencio con el pueblo en el versículo 2b. Mira lo que dice ahí enseguida que leímos. Por favor, regrese al 3 y veamos la última porción. Dice el versículo 2 al final, dice: y vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Los judíos habían pasado siglos sin escuchar la voz de Dios. Habían estado bajo una religión legalista. Pero ahora viene palabra de Dios
a Juan, el hijo de Zacarías, estando él en el desierto. Note una cosa más, cómo Dios obra en la manera que nosotros los humanos no pensamos. Porque quizás pensaríamos que Dios le enviaría el mensaje al emperador, a Tiberio, que era malvado, para decirle: hey, aquí está mi palabra. Pero no fue así. No se la mandó tampoco a Pilatos, y mucho menos a Herodes, y mucho menos a los sumos sacerdotes tampoco, sino que dice que la palabra de Dios vino a Juan, el hijo de Zacarías, estando él en el desierto. O sea que entre todos estos hombres malvados con autoridad que se nombran, estaba Juan, pero él estaba separado. Él no estaba en un palacio, él no estaba ni siquiera en el templo siendo hijo de un sacerdote. Él estaba en el desierto. Y déjeme decirle por qué. Juan dijo: si Dios me va a hablar, Él no lo hará en medio de toda esta idolatría y este legalismo religioso. Yo debo salir de aquí para que Dios me hable. Voy a escoger a Dios porque quiero que Él me hable. Y se fue al desierto. Y ahí vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías. Hice un sílabo aquí porque quiero hacer una meditación sobre esto. Todo verdadero creyente anhela, desea escuchar la voz de Dios. Amén. ¿A que sí? O cuando menos ese debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, que Dios nos hable, para saber cómo agradar a Dios, para saber cómo dirigir nuestra familia, a nuestros hijos, para saber cómo ganar al pueblo hispano para Cristo. Porque el día de hoy, de verdad que desafortunadamente muchos cristianos piensan que para ganar a otro, al que no conoce a Cristo, tenemos que hacernos como ellos. Tenemos que vestirnos como ellos. Tenemos que marcarnos como se marcan ellos. Y eso está totalmente equivocado. La palabra de Dios dice que tenemos que ser diferentes. Si no, no podemos impactarlos. Cuando Jesús escribió el Sermón del Monte, nos pintó la fotografía de un siervo dichoso. Y Jesús nos dice: yo quiero que ustedes sean diferentes. Y Él empezó diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados cuando reciban persecución por causa de la justicia, porque de vosotros es el reino de los cielos. O sea que hablaba el Señor Jesucristo, nos pintaba esta fotografía: cuando sean perseguidos, gócense, disfruten de ello. Dice, y con estas características, con esta fotografía, con estos rasgos característicos, les dice: vosotros sois la sal de la tierra. Más que si la sal que se vuelve insípida, no sirve para nada, sino para ser echada, hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo, dice. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se pone una luz que se pone debajo del candelero, el candelero debajo del almud, sino sobre la mesa, para que alumbre a todos los que están en casa. Dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tenemos que ser diferentes. No podemos ganar al impío, al pagano, siendo como ellos, vistiéndonos como ellos, marcándonos como ellos. Debe haber una diferencia entre nosotros. Mateo 3:4, mire lo que dice. Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Aún en su vestimenta Juan se vestía al estilo de Elías, no al estilo de Michael Jordan o del Michael. ¿Cuántos Michaels hay por ahí por todos lados? Michael Corey, no sé qué tanto rollo por ahí. Diferentes. ¿No crees que Dios quiere hablarnos el día de hoy a nosotros? Yo sí creo. Y creo que nos está hablando. ¿Sabes? Yo creo que los tiempos que vivimos son tiempos muy oscuros. Y los hijos de Dios y las hijas de Dios necesitamos oír la voz de Dios. Pero no la vamos a escuchar en medio de... Estamos metidos en toda esta tecnología. 24 o 23 horas en Facebook, ¿verdad? 1 hora nomás para dormir.
No nos va a hablar el Señor mientras estemos nosotros involucrados en todo el rollo que el mundo nos presenta. Tenemos que hacer el tiempito de apartarnos para Él. Señor, háblame. ¿Cómo está mi vida? ¿Soy en verdad un hijo tuyo? Vino pues entonces palabra de Dios a Juan en el desierto. El hecho de que Juan bautizaba en el desierto simbolizaba dos cosas. Se los voy a mencionar. El desprecio de Dios hacia la idolatría gentil. Roma estaba lleno de ídolos. Después, el desprecio de Dios hacia el legalismo judío, que era solo pura hipocresía en el templo. Por eso cuando leemos el libro de los Hechos y encontramos aquel que vino de lejos por allá, el etíope, llegó y miró todo aquel rollo, toda la hipocresía, dijo: este es el Dios, este no es el Dios de Israel. Yo oí de que se le apareció a Salomón, que habló con David. Esto no es. Y fue y se compró un rollo del profeta Isaías y se regresó a su casa. Veamos ahora la predicación de Juan en los versículos 3 al 6. Ya lo leímos, pero vamos a darles una leída más. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dicen: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Todo valle se rellenará, y se rebajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Aquí tenemos nosotros toda esta sección. Ahora, Juan habla aquí de un bautismo para arrepentimiento. Y los judíos estaban muy familiarizados con el hecho de sumergir cosas en el agua. Los vasos, los utensilios, aún ellos se mojaban, O sea que ellos hacían muchos bautismos a las cosas, pero nunca bautizaban a un judío. Bautizaban a un gentil que se quería hacer judío, pero ellos no se bautizaban. Pero aquí vemos a Juan invitándolos a bautizarse para arrepentimiento. O sea que ahora piensen en esto. Al invitarlos al bautismo para arrepentimiento, Juan les decía a los judíos: ustedes son como los gentiles, no conocen a Dios. El pueblo judío estaba en bancarrota espiritual y una desesperada necesidad de oír el llamado de Juan al arrepentimiento. Ojo, el pueblo judío fue curado de su inclinación a la idolatría cuando pasó 70 años en Babilonia. Pero cuando regresó nuevamente a su tierra, los líderes religiosos implantaron un legalismo terrible. O sea que era increíble el legalismo que ellos establecieron. Una de las cosas terribles que hace la religión es que crea diferencias. Crea diferencias. Por un lado están aquellos que guardan todas las cosas, toda su conducta externa. Yo cumplo con mis diezmos y ofrendas, pastor. Yo levanté mis manos en la adoración cuando estaba Tomás cantando el canto del Salmo 23. Tomé notas durante su mensaje. Ya no fumo, ya no bailo, no voy a la cantina. Ya dejé de hacer esto y ahora hago esto. Gente enfocada en actividades, en obras. La gente que se enfoca en esto se vuelve arrogante y son inalcanzables para la gracia de Dios. Por su orgullo están arriba de la misericordia de Dios. Están sobre la gracia de Dios. Están muy lejos de arrepentirse de algo porque todo lo hacen. Así decía mi querida esposa: ¿yo qué hago? Yo no fumo, no bailo, no hago nada. Por otro lado, está otro efecto bastante polarizado. Aquellos que no pueden guardar las normas y se hunden en condenación, en desesperación y vergüenza. Y el ministerio de Juan venía ¿para qué? Para allanar el camino. Mira el verso 6, dice: todo valle se rellenará. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no puedes cumplir con lo que Dios te pide, no te alejes de Dios. No tienes que hundirte en la condenación o en la culpa. Dios puede levantarte si tú vienes a Él. Pero aquellos que están arrogantes y orgullosos yo estoy orgulloso de mi humildad, pastor, dice alguna persona. Muy orgulloso de mí mismo. Juan les dice: no,
La misericordia de Dios no te va a alcanzar si tienes esa actitud. Alguien dijo este pensamiento que me gustó: al pie de la cruz el piso está parejito. Y Romanos 3:23 lo dice: por cuanto todos pecaron y todos están privados de la gloria de Dios. ¿Ve? Al pie de la cruz ninguno somos más que otros. Todos somos pecadores. Todos estamos al mismo nivel, necesitados de un Salvador. Y el ministerio de Juan fue para allanar el camino. Él está haciendo esta invitación: preparen el camino del Señor. Ahora, es verdad que Jesús lo hizo todo en la cruz. Él pagó todo el precio. El pecador no tiene que hacer nada, pero sí tiene que hacer algo. Tiene que arrepentirse. Mateo 3:2, la misma historia, Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Nadie puede recibir el perdón de pecados si no viene y le pide perdón al Señor hasta que no se arrepienta. El arrepentimiento nunca ha sido un mensaje popular, y menos hoy día. Hoy día, si usted va con lo que más se encuentra el día de hoy, se encuentra libros, porque ya no se encuentra, pero muchos recursos en la electrónicos, donde se venden cosas que enseñan nos dicen cómo no sentirnos culpables, o cómo sentirme mejor conmigo mismo, o cómo ser optimista, o cómo puedo ser un campeón. Muy popular hace unos días en la televisión con un predicador de Houston por allá. ¿Cómo puedes ser un campeón? ¿Cómo debes aceptarte a ti mismo? Pero el mensaje de la Biblia nos dice: tú no sirves para nada. You got it? Eres un pecador. Tus obras son como trapos de inmundicia. Y si tú estás aquí, me estás escuchando, me estás mirando en línea, no te digo esto para hacerte sentir miserable, no, sino para ponerte en un lugar donde tú puedas recibir la vida eterna, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Jesús dijo en cierta ocasión: yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. ¿O ves? Algo que sí debemos hacer todos es preparar nuestro corazón con arrepentimiento, reconociendo que no merecemos más que la muerte, el infierno, pero Dios nos puede dar vida eterna a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. ¡Qué mensaje tan más importante! Que sabemos que no es un mensaje popular, pero sí le quiero decir, es el mensaje más urgente el día de hoy. El verdadero arrepentimiento implica tratar de manera total y plena con el pecado en respuesta a la obra que Jesús realizó a nuestro favor en la cruz. Por eso el verso 6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Cómo respondió el pueblo al mensaje de Juan? El inciso D, Lucas 3, 7 al 9. ¿Cómo respondió? Lo creas o no, todo fue un éxito. Y decía a las multitudes, verso 7, que salían a él para ser bautizados por él. Es decir, hubo una respuesta masiva. Multitudes venían diciendo: Juan, yo me quiero bautizar. Mateo 3:5 dice en la misma historia: y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán. Venían por multitudes a Juan el Bautista. ¿Cómo era su mensaje? Verso 7, si lo podemos leer el mensaje del versículo 7. Y decía a las multitudes que salían a él para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínate que yo hago un llamado el día de hoy: ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Y levanta la mano unos 15 o 20 y dice: pasen al frente para hacer una oración. Y cuando los tengo enfrente empiezo a decirles: camada de ratas de dos patas, culebras ponzoñosas, desecho de la vida, malditas sandijuelas, malditas cucarachas. ¿Qué dirían los nuevos creyentes? ¿Qué trae este loco? Bueno, cuando menos Paquita nos lo dice cantando, ¿no? Pero Juan lo dice a todo pulmón: generación de víboras. ¿Quién les enseñó de la ira venidera?
¿por qué les dice o a quién se lo dice directamente? Mateo 3:7 creo que nos da un poco más de información en la misma historia. Mire lo que dice: al ver él que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan sabía que esta gente venían solamente para hacer un rito más de los que ya estaban acostumbrados a hacer. No había en verdad en su corazón un deseo de un cambio en sus vidas, para nada. Pero al decirles generación de víboras, les recordaba a ellos Génesis capítulo 3, cuando Satanás usó una serpiente para engañar a Eva. O en otras palabras, Juan les llamaba hijos del diablo. ¿Quién les enseñó de la ira venidera? ¿Qué significa esto? Significa que ellos creían que podían escapar del infierno, de la ira de Dios, por deslizarse al interior del río Jordán como serpientes que huyen de un incendio forestal. Es decir, Juan les decía: no crean que porque se van a mojar en el agua delante de toda esta gente, ustedes van a estar bien o van a escapar del juicio de Dios. Porque nota, lo que Juan estaba pidiendo era un verdadero arrepentimiento. Notemos algo importante: el bautismo de Juan era para preparar al pueblo, muy diferente al bautismo en Cristo. El bautismo en Juan era para arrepentimiento, para preparar al pueblo para recibir al Mesías. El bautismo cristiano, cuando nosotros vamos a sumergirnos en las aguas, lo que estamos diciendo cuando nos sumergimos es algo que ya ocurrió dentro de nuestro corazón. Al sumergirnos en el agua, dijo que hemos muerto al pecado, pero salimos a una nueva vida. Romanos 6:4 lo habla claramente ahí. Lo que ya ocurrió. Arrepentimiento significa un cambio de mentalidad, un cambio de la forma de pensar. Y cuidado con malinterpretar arrepentimiento y remordimiento. La palabra es muy similar. En el arrepentimiento hay un cambio, en el remordimiento solamente hay sentimientos. El clásico ejemplo es Pedro y Judas. Pedro se arrepintió y el Señor lo comisionó nuevamente para la obra. Judas solamente sintió remordimiento, culpa, y fue y se ahorcó. Muy diferente. Miremos 3 aspectos verdaderos del arrepentimiento para entender lo que significa. ¿Cómo sucede el arrepentimiento en una persona? Número 1, tiene que haber convicción. No emoción, sino convicción. Hablo de una convicción producida por Dios, por su palabra, por su Espíritu Santo. Yo escucho acerca de Jesús, lo que Él hizo por mí, me examino quién soy yo y respondo con arrepentimiento. Reconozco que soy pecador y que lo que Él hizo por mí, y yo me arrepiento. Estoy convencido, ¿verdad? En otras palabras, el arrepentimiento es ponerme a cuentas con Dios de que lo que Él dice de mí es verdad. Soy un pecador. Hay convicción en mí. La segunda es confesión. Convicción y confesión. Ese es el segundo aspecto. Porque a lo mejor alguien dice: yo sé que soy pecador y nunca se lo he dicho a nadie y tampoco lo he reconocido en público. Dios ya lo sabe y ¿para qué se lo tengo que decir? Él lo sabe bien. Escucha, la confesión es un asunto muy importante. Pues una vez que Dios te convence de pecado, tú lo confiesas. Esto significa que te has puesto de acuerdo con Dios al decirle: Dios, reconozco completamente mi culpa. No, mucha gente se justifica a sí misma con excusas como estas. No, es que todo está corrompido. En aquel tiempo el emperador Tiberio es un malévolo. Todos los días lo miro en Facebook, todo lo que hace. Poncio Pilato, los sacerdotes, está horrible la cosa. ¿Sí? La Biblia no dice que te enfoques en los demás. La Biblia no dice: tú eres pecador. Te estoy hablando a ti individualmente. Entonces el segundo paso es confesión. Primera de Juan 1:9, sí confesamos nuestros pecados. Y el tercer aspecto es el que sigue en los versos 8 y 9. Mire lo que sigue diciendo el versículo 8 y 9 aquí. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también la hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo algo que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. El tercer aspecto es conducta.
Primeramente convicción, convicción y conducta. Segunda de Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que no importa qué tan mal me sienta de mi pecado, no importa si yo declaro que soy pecador y lo reconozco, si no hay un cambio en mi estilo de vida, eso no es arrepentimiento. Si tu vida no ha cambiado, no te has arrepentido. En todas las congregaciones hay personas que dicen que se han arrepentido, pero sus vidas no cambian. Si tú eres esa persona, si tu vida no ha cambiado, tú no te has arrepentido de corazón. Mira, Juan les está hablando aquí a gente que sabía las escrituras, a gente que entre comillas adoraba a Dios, y les decía: no piensen que van a acudir a su genealogía. Oh, tenemos a Abraham por padre y ya tenemos VIP para entrar al reino de Dios. No, dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras que están aquí presentes aquí. Entonces lo que Dios busca realmente es el arrepentimiento, no solamente remordimiento. El arrepentimiento, recuerde, viene por una convicción dada por Dios, por su palabra, por el Espíritu Santo, que nos lleva a confesar nuestro pecado, y después dice que nos lleva a una conducta diferente a la que teníamos anteriormente. Sigamos adelante, versos 10 al 14. La gran pregunta de los pecadores: ¿qué haremos? Me recuerda cuando Pedro predicó su primer mensaje en Hechos capítulo 2. Después de que le dijo: ustedes mataron al autor de la vida, les dijo el apóstol Pedro. Ustedes lo llevaron a la condenación. Dice que se compungieron de corazón y le decían a los apóstoles: ¿qué haremos? Aquí miramos lo mismo. Aquí en los versículos 10 al 14. Miren lo que pasó aquí. La conducta nos lleva a hacer cambios, a poner en acción nuestra fe. Recuerden, Santiago dice: la fe sin obras es una fe ¿qué? Muerta. Debe haber obras. Juan dice en el versículo 11: el que tiene 2 túnicas, dele una al que no tiene. El que tiene alimento, comparta con el que no tiene. Note los que vinieron, los publicanos vinieron para ser bautizados. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran regularmente judíos que trabajaban para el imperio de Roma. Roma agarraba cierta región y ponía un publicano allí y le decía: tú me conectas 10,000 pesos judíos al mes. Tú me entregas a mí 10,000 pesos. Tú no sé cómo le vas a hacer, pero tú me entregas 10,000. Entonces aquel cobrador de impuestos iba y él solito abusaba de la gente y conseguía 30,000 y solamente entregaba 10,000 allá y se quedaba con 20,000. Se enriquecían de esa manera. ¿Recuerdas? Saqueo era riquísimo, Mateo también. O sea que ahí empezó el dicho: el que no tranza no avanza. No sé cómo llegó a México, ¿eh? Ahí empezó ese rollo con los judíos, con los cobradores de impuestos. Yo digo que sí, no sé de dónde, ¿no? Por eso el consejo para ellos: no exijáis más de lo que está ordenado. Si Roma te dice que le entregues 10,000, entrégale 10,000 y no cobres más, no exijas más. Entonces viene otro grupo, los policías. Allá eran soldados. Estos abusaban de la autoridad. ¿Y nosotros qué haremos? Digo, no hagáis extorsión. O sea que esto viene a caer en abusar de su autoridad, sacar dinero a los ciudadanos por medio de la intimidación. En nuestros países no pasa nada de eso, gracias a Dios. Tampoco calumnian a nadie. No llegue, cuando dicen que cuando van los de aquí para México que llegan a las garitas, como se llaman, y si no les da lo que te piden, que te meten un clavo. Yo no sé qué era meter un clavo. ¿Qué te meten un clavo? Y sí, pues te meten droga en el carro y después te llevan a la cárcel y te quitan mucho más. Es tremendo, ¿no? Estén contentos con vuestro salario. En pocas palabras, el verdadero arrepentimiento nos debe llevar a conductas cambiadas, a una vida transformada, que antes estaba caracterizada por el pecado, pero ahora ya no vivimos en él.
Pero ojo, si mi conducta no me lleva a una relación personal con Dios, entonces no es el verdadero arrepentimiento, porque mucha gente cambia. Yo tengo un hermano en la carne que se fue a Alcohólicos Anónimos y dejó de tomar. Y él me decía, no, si en el AA está la solución para mi hermano. ¿Para qué necesito a Cristo? En el AA está todo. Otros que son muy mujeriegos y les llega una enfermedad y pues ya no pueden hacer nada, pues ya cambiaron, pero no porque querían cambiar. Simplemente porque el doctor les dijo, si lo sigues haciendo, colorín colorado. El mensaje del arrepentimiento significa que Dios sea el más importante en nuestras vidas. Porque si ponemos a Dios primero, pondremos a nuestros prójimos en segundo lugar. Recuerde el gran mandamiento de Mateo 22:37 en adelante, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? El Señor contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande, dijo, y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y veamos los versículos 15 al 17. Los verdaderos arrepentidos reciben al Mesías. Verso 15 al 17 dice así, dice: como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Veamos cómo responde. Viene uno detrás de mí. Yo solamente les bautizo con agua para arrepentimiento, para prepararlos para que reciban al Mesías. Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo. Él sabe que el que viene después, que es más poderoso, es el Hijo de Dios. Mira, Juan no hizo ningún milagro, pero todo lo que dijo de Cristo fue verdad. Y hay un principio aquí que yo quiero que tú entiendas: que no hay evangelio sin Juan el Bautista. Él tenía que ser el precursor, el que tenía que anunciar la llegada de él, el que tenía que presentarlo al pueblo. En San Juan 1:29 le dijo a sus discípulos que le seguían: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y se fueron tras él los dos discípulos que iban con él. Y déjame decirte algo más: tampoco hay evangelio si tú y yo no predicamos la gran comisión. Somos los mensajeros de Dios el día de hoy. Dios nos ha dado una gran comisión a usted y a mí. En Mateo capítulo 28, versos 18 en adelante, Jesús dijo a sus discípulos y nos dice a nosotros el día de hoy: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he dicho o que se he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. O sea que es nuestra gran comisión. Así que prepara tu vida. Si quieres ser como Juan el Bautista, grande a los ojos de Dios, prepara tu vida. Embárcate en el proyecto de la gran comisión. Abraza este llamado de proclamar al mundo que Dios ama a la humanidad de tal manera que estuvo dispuesto a entregar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, e invitando al pecador que si creen en Cristo pueden tener el perdón de pecados y vida eterna. Tú y yo tenemos el mensaje más maravilloso. Déjame decirte esto, por favor, que lo he mirado por todas las autopistas. Esto te quiero decir: la vacuna no salva vidas. El único que salva vidas es Cristo Jesús. Él es el Salvador del mundo. Eso es la verdad. Tú lo ves por todos lados, pero no. Lo correcto sería: Jesús es el único Salvador. Pedro dijo: en ningún otro hay salvación. Pablo dijo: es el único mediador entre Dios y los hombres. San Juan dijo: tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino solamente por medio de mí. Tenemos entonces un Salvador. Recuerda, regresando a Lucas 3:16, Juan continúa diciendo: de que no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. O sea que tan superior era el Mesías a Juan, que no se sentía digno ni de hacer el trabajo del esclavo más vil, de encorvarse
y atar el calzado de Jesús. Y dice que Él los bautizará con el Espíritu Santo, o sea, una acción sobrenatural que solo Dios puede dar. Los judíos sabían eso, porque en Ezequiel 36:27 dijo así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En Ezequiel 37:14 dijo: y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. El creyente lleno del Espíritu el día de hoy es una persona que vive en una comunión con Dios increíble. Y se lo voy a mencionar. Efesios 5:18-20. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sé que llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con cantos, con salmos, himnos espirituales, dando gracias a Dios en todo. Esa es la vida en el Espíritu que debemos vivir nosotros. No peleando con la mujer y con los hijos a todos los días y a todos lados. No, alabando al Señor. ¿Cómo estás, amada mía? La mañana. No dice: ay, ¿cómo amaneciste? No. Empieza el problema y luego. Y dice el versículo 18, perdón, la segunda parte me es interesante. También serán bautizados con fuego. ¿Qué significa esto? Si leemos el contexto lo podemos entender perfectamente. Es diferente al bautismo que está hablando del Espíritu. Exactamente lo que dice: con fuego. Mira el versículo 16, lo que dice: y su aventador está en su mano, y limpiará su era, recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hablan de un castigo eterno. Dice al final, verso 18: con estas y otras muchas precauciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Como ves, estas son las buenas nuevas del Evangelio. Nosotros somos malos, dice la Escritura. Somos malos. Las buenas noticias es que Dios envió a un Salvador para perdonarnos y salvarnos. La mala noticia es que nosotros somos pecadores. Necesitamos arrepentirnos. Pero para concluir y pasar a la Santa Cena este día, solamente quiero hacer una pequeña observación. El arrepentimiento tiene dos facetas y quiero que las entendamos muy bien. La primera faceta es para salvación. Estamos hablando del día de hoy. ¿Okay? Cuando nos arrepentimos para salvación, sucede una vez. Experimentamos ahí el perdón de Dios. Experimentamos la salvación que Dios nos da. O sea que el arrepentimiento nos lleva a lamentarnos, ¿verdad? Ahora, lo que hace este primer arrepentimiento nos lleva a reconocer que somos pecadores. Esto está claro. La Biblia lo dice: por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. No hay ni siquiera un solo justo, ni siquiera uno. Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La segunda faceta del arrepentimiento es para santificación. Y déjeme explicarle esto. Ahora sí se trata de lo que hacemos. Al principio no se trata de lo que hacemos. Al principio se trata de lo que somos. Somos pecadores. Nos arrepentimos porque somos pecadores para salvación. Pero la segunda faceta se trata de lo que hacemos. Porque déjeme decirle algo. Todos aún continuamos siendo pecadores en este cuerpo pecaminoso. Pecamos. Tenemos pecados de comisión. Quiere decir que rompemos a propósito los mandamientos de Dios. Son pecados de comisión. Le voy a robar esto a mi señora o a mi esposo. Me arrepiento al rato. Lo hacemos a propósito, metemos cosas. Pues voy a hacer esto. Pero hay pecados de omisión. Los pecados de omisión es cuando fallamos en hacer lo que sí debemos hacer. En otras palabras, todos fallamos. Santiago 4:17 dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que Hebreos 12:14 también dice que la santidad es muy importante. La salvación ocurre en un instante cuando te entregas a Cristo, pero la santidad es un proceso de toda la vida. Y cuando pecamos debemos arrepentirnos. Por eso el día de hoy, al concluir, quiero hacer dos llamados yo. Uno, el primero es para santificación. No podemos ni siquiera tomar estos elementos si no está bien nuestro corazón.
el apóstol Pablo fue bien claro en esto. No tomemos esto indignamente. Necesitamos reconocer que fallamos continuamente. Santiago nos dice en su libro que todos fallamos muchas veces. Y lo peor que hacemos es negarlo, es ignorarlo. Si en cabo Dios ya me perdonó y ya voy derecho. Espérate. Si sabemos que hemos pecado, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. O sea que si tú el día de hoy sabes y reconoces que has cometido un pecado o varios pecados y ahí los tienes escondidos en un rincón, confiésalos. Limpia tu corazón y especialmente antes de participar de la Santa Cena. ¿Por qué no oramos? Padre, en este momento queremos abrir nuestro corazón y pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, aún como dijo el salmista David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Perdónanos, Señor, límpianos. Queremos llegar a tomar estos elementos el día de hoy, el pan y el jugo de uva, que representan tu cuerpo y tu sangre, con un corazón limpio. Te damos por ello, en el nombre de Jesús. Pero también la segunda invitación es para salvación. Si tú estás aquí en el santuario el día de hoy, amigo, amiga, o nos estás mirando a través de los medios sociales, yo quiero invitarte a que el día de hoy tú le entregues tu corazón a Jesucristo. ¿Sabes? Jesús es el hombre más caballeroso, más amable, el que siempre está con sus brazos abiertos, que en San Juan 6:37 dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Así que ven a Él, ven con tus pecados, ven con tus problemas, ven con tus enfermedades, ven tal y como estás. Pero cuando llegues frente a Él, arrepiéntete, pídele perdón, pídele que te sane, pídele que te ayude. El arrepentimiento para salvación es muy importante. En San Juan 1:11 y 12, hablando de los judíos y de todos los demás, dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Pero ahí no se queda el texto, sino sigue diciendo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la mesa está servida a los que estamos presentes. Está servida para los hijos y las hijas de Dios. Si tú no le has entregado tu corazón a Cristo, entrégaselo hoy. Porque al momento que lo hagas de corazón, tú te conviertes en un hijo, en una hija de Dios. Así que si tú estás en línea, tú también puedes el día de hoy hacer esta oración conmigo y recibir a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Es una profesión de fe. ¿Por qué? Porque tienes que hacer esta oración poniendo tu fe en acción. Así que inclinando todos nuestro rostro y cerrando nuestros ojos, todos los cristianos, ayúdenme a orar en este momento. Esta oración para salvación es una oración que tiene mucha lucha. Quisiera que todos los cristianos estuvieran orando en este momento, no solamente por los que estamos aquí en el santuario, fuera del santuario, sino por aquellos que están mirando a través de los medios sociales. Si tú, amigo, estás escuchando este mensaje y has entendido que necesitas arrepentirte, haz conmigo esta oración. Di: Padre Celestial, yo vengo a ti en el nombre de Jesús y hoy te pido que me perdones. Me arrepiento de corazón. Perdóname, límpiame. Señor Jesús, Hijo de Dios, hoy te abro mi corazón y te invito a que entres en él. Sé mi Señor y sé mi Salvador. Lléname con tu Espíritu Santo y guíame con tu santa palabra. Me entrego a ti. Gracias por perdonarme y por salvarme. Ayúdame a seguirte todos los días de mi vida. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Voy a pedir a los ancianos que pasen al frente para repartir los elementos. Pero si estás en línea y hiciste tu profesión de fe de recibir a Cristo, llámanos. Danos una llamada por teléfono y de esa manera
Nos pondremos en contacto contigo de 9:30 a 5 de la tarde, todos los días de lunes a viernes. Te contestaremos para darte indicaciones, regalarte una Biblia. Y si tú estás aquí en el santuario o fuera del santuario, hiciste la profesión o la oración de recibir a Cristo, si levantas tu mano y me dices: pastor, yo oré con usted de recibir a Cristo el día de hoy, nos vamos a gozar, porque hay gozo en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente. ¿Alguien lo hizo? Solamente levanta tu mano y di: pastor, yo hice la oración con usted. Todos somos cristianos. Entonces, habiendo orado, pedido perdón al Señor por esos pecados de comisión o de omisión, entonces vamos a tomar los elementos en este momento. Voy a pedir a los ancianos que los repartan. Usted guárdelos en sus manos. Cuando se termine el canto vamos a orar y vamos a participar de ellos. Así que empiecen a cantar.